Hola mis hermanos en el Señor, espero que estén bien cada uno de ustedes junto a sus familias, que el Señor les bendiga grandemente a cada uno de ustedes. Hoy estamos, cierto, nuevamente reunidos para buscar, cierto, del Señor, para alabar su nombre. Ayer fue un día muy especial, ¿no?, para todos nosotros. Fue el día de las iglesias evangélicas y protestantes, ¿no?, el 31 de octubre, un día que siempre recordamos generalmente lo que hizo, cierto, Martín Lutero, ¿no?, que fue el clavar las 95 tesis, cierto, en la catedral, y de ahí en adelante, como se podría decir, es historia, ¿no? Sin embargo, el día de ayer revisaba un poco toda esta parte de la historia y me encontraba con otros nombres que estuvieron muchos años atrás, incluso siglos antes que Lutero, ¿no? Un ejemplo de ellos, John Wycliffe, también más atrás incluso Pablo Barto, también está el tema de John Huss. Fueron, por así decirlo, pre-reformadores y proto-reformadores, ¿no? Y una de las cosas que cuando los leía, sus biografías, leía, cierto, su sacrificio, me marcaba mucho su determinación, ¿no? Cómo ellos decidían ir hasta la muerte por lo que ellos creían, ¿no? Por defender la verdad bíblica antes que cualquier creencia humana o cualquier mandato de la Iglesia Católica, ¿no? La verdad que cuando uno revisa la historia y ve el precio que muchos hombres pagaron para que nosotros hoy día podamos tener la Biblia en nuestro idioma, sinceramente no podemos hacer más que agradecer al Señor, ¿no? Y junto con esto tomar, ¿cierto?, esa determinación que ellos tuvieron y aplicarla hoy en día a nuestras vidas, ¿no? Ser determinados por el Señor, profundizar en su escritura para también hacerlo conocido, ¿no? Me gustaría que pudiera acompañarme al Salmo 107. Este tiene como título Gracias al Dios Libertador. Dice así: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Dígalo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo, y los ha congregado de las tierras, del oriente y del occidente, del norte y del sur. Anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia, y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho, para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. ¡Wow! Qué bueno, ¿cierto? Es el Señor, un Dios que libera, un Dios que nos sana, ¿cierto? Te invito a alabar al Señor con estos coritos antiguos. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú.
Buenos días, hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Quiero agradecer a nuestro Dios por sus misericordias que Él ha tenido para con cada uno de nosotros. Sabemos que Dios es un Dios fiel y por eso le alabamos. Los invito a que podamos leer la palabra del Señor en esta mañana, que se encuentra en el profeta menor Jonás, capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Los invito a que podamos orar en esta mañana. Padre Celestial, te damos gracias por tus misericordias que tú nos has mostrado hasta este momento. Te agradecemos, Señor, la oportunidad que tenemos para dirigirnos a tu presencia, buscando el oportuno socorro para nuestra vida. Padre Celestial, rogamos por todos aquellos de nuestros hermanos que componen la Iglesia Camino de Restauración, para que tú en tu misericordia y en tu gracia les acompañes, Señor, en cada una de las circunstancias que estén viviendo. Pero también queremos hacer extensiva, Señor, esta oración por todos aquellos de nuestros amigos, familiares que nos ven en la distancia, aún en otros países. Señor, queremos que tu gracia les acompañe, tu mano poderosa esté con cada uno de ellos. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino palabra de Jehová a Jonás. Dios habla a Jonás en una manera única y poderosa. Y Él le dijo a Jonás que hiciera dos cosas. Primero, en forma específica, ve a Nínive. Y segundo, pregona contra ella, lleva un mensaje en contra de ella, repréndela por su pecado y llámala al arrepentimiento. Ve a Nínive. La ciudad de Nínive era la capital del imperio asirio y fue una gran y prominente ciudad en sus días. No era para nada una ciudad de Israel. Dios llamó a Jonás que fuera a una ciudad pagana, gentil, y que la llamara al arrepentimiento. Los antiguos historiadores nos dicen que Nínive era la ciudad más grande en el mundo en aquella época. Era la capital y la más importante de un imperio dominante. Seguramente un lugar intimidante como para ir para cualquiera de nosotros. ¿Y cuál era la razón que debía de ir el profeta Jonás? Porque Dios dice: porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Por qué quería que Dios que fuera Jonás? Debido a que Dios vio su iniquidad. Ninguna iniquidad del hombre está escondida delante de Dios. Él lo ve todo y puede llegar a cierto punto donde demande la advertencia específica, porque viene un juicio de Dios. Sin embargo, el profeta Jonás intenta huir del llamado de Dios. Dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando el pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Un profeta huyendo de Dios. ¿Qué hizo Jonás? Todos esperaríamos que se levantara y obedeciera, pero sin embargo Jonás se levanta, pero se levanta para huir. Dice la Escritura que se levantó para huir. Aquí el escritor nos introduce en un juego de palabras donde Dios dice: levántate y ve a Nínive. El profeta se levanta pero va a Tarsis.
pensando que Israel es el centro donde él se encuentra y Nínive queda al este y Tarsis queda al oeste. O sea, son dos direcciones totalmente contrarias. Dios le había dicho, predica contra ella, pero el profeta, ¿qué es lo que hace? Desciende a Jope, halla una nave, paga el pasaje, y junto a aquellos hombres que estaban lejos de Dios, él también quiere estar lejos de Dios. Y esto es muy característico de nosotros los humanos. Cuando no te levantas para obedecer, tu levantar se convierte siempre en un descender, en la desobediencia. Y comienzas a involucrarte en cosas que al parecer pueden ser buenas o agradables. Pues dice, halló una nave, comenzó a gastar porque tuvo que pagar el pasaje. Lejos de la presencia de Dios, mis queridos hermanos y hermanas, no hay satisfacción. ¿Por qué no quería Jonás ir a Nínive y hacer lo que Dios le había dicho que hiciera? Puede ser que se le dio una tarea muy difícil de hacer. Jonás tenía toda la razón para esperar que en el mejor de los casos los ninivitas se burlaran de él y él pasara por un tonto. Pero había grandes posibilidades que fuera atacado, asesinado, si él hacía lo que el Señor le había dicho que hiciera. Otra razón posible era porque Jonás no quería que los asirios en Nínive escaparan del juicio de Dios. Tenemos que entender que los asirios era un imperio cruel en contra de los pueblos que conquistaba, e Israel estaba cercano a ellos. Pero qué fácil es convertirnos en críticos para hablar de Jonás sentado en nuestro living cómodamente. Dios dijo a Jonás, ve y predica, porque la maldad de este pueblo ha subido delante de mí. Pero, ¿qué es de nosotros? En Mateo, en el capítulo 28, del 19 al 20, y es muy probable que muchos de los que me están escuchando lo conozcan y lo reciten de memoria, dice, por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Con el ejemplo que estamos leyendo en el capítulo 1 de Jonás delante de nosotros, nosotros aún tenemos menos razones que Jonás para nuestra desobediencia. Dice el texto, para huir a Tarsis. ¿Por qué Jonás habrá elegido Tarsis como su destino final? Tal vez porque pensaba que dicha ciudad llevaba hacia los confines de la tierra. Y siempre está asociado en la Biblia Tarsis con barcos. Lo que pasa es que Jonás quería ir tan lejos como pudiera para escapar de la presencia de Dios. Pero cada uno de nosotros, y Jonás en su propia vida lo va a experimentar, jamás podremos escapar de la presencia de Dios. Nínive estaba al este de Israel, como decía, y Tarsis estaba tan lejos como para llegar al oeste. Al dirigirse a Tarsis, Jonás intentaba alejarse lo más que pudiera de Nínive y del llamado de Dios a ir allí. Halló una nave que partía para Tarsis. Si nosotros nos empeñamos en nuestra desobediencia, siempre vamos a encontrar razones y excusas para justificar nuestra desobediencia.
No dudamos que Jonás pueda haber tenido o haber sentido dentro de él ir a Tarsis. Había un impulso dentro de él que lo conducía a ir allí. Pero veamos cuán peligroso es que nos guiemos por los impulsos. Podemos tomar a Jonás como un ejemplo del peligro de hacer cosas bajo los impulsos naturales. ¿Qué hay de las personas en nuestras iglesias que dicen, siento que debo hacer esto? O están gastando tiempo esperando que alguien llegue y les digan, hagan esto. Esos impulsos en nuestra vida son desastrosos para la vida propia y para el reino de Dios. Las personas pueden hacer bien bajo ese poder, pero pueden arruinar lo que hacen al hacerlo solamente por medio de impulso. Porque de verdad es una verdadera ruleta rusa. Un impulso en algún momento puede ser muy valiente, pero equivocado. Porque de hecho, Jonás se embarca en un viaje marítimo larguísimo. Este impulso en algún momento puede parecer a nuestro entender abnegado, pero equivocado. Le costó mucho a Jonás, porque dice que tuvo que pagar el dinero de su pasaje. Gastó la comodidad al ir hacia un viaje marítimo larguísimo. Un impulso también puede reclamar que vamos hacia la libertad. Pero hay algo allí que condenará a otros. Porque a veces hacemos cosas y luego lo tomamos ese como principio y también o lo decimos enseñando a otro, mira, a mí no me pasó nada, o yo hice esto, o yo sentí de hacer esto. ¿Qué pasa si Jonás se hubiera juntado con otro profeta y empieza a hablar de él para decirle, no, Dios me mandó para allá, yo fui para acá? Un impulso ese natural puede hacernos hacer para Dios o para otros lo que nosotros jamás hubiéramos hecho para nosotros mismos. Y dice, y pagando el pasaje, esto parecía muy fácil. Y quizás Jonás pensó, Dios ha provisto del dinero para el pasaje. Esto muestra el peligro de ser guiados por las circunstancias. La palabra del Señor ha de ser nuestra guía y no debemos de apartarnos de ella con el pretexto de las necesidades o las circunstancias. Amados hermanos y hermanas de Camino de Restauración, yo los invito a que cada día escudriñemos las Escrituras para descubrir en ellas la voluntad de Dios para nuestra vida. La voluntad de Dios para nuestras vidas está claramente delineada en la palabra del Señor, y es por eso que debemos de acudir a ella cada día para buscar el alimento para nuestro corazón y nuestra alma, pero también la guía para caminar en este camino. Dice segunda de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué nos está diciendo? Que debemos de ser diligentes en estar atentos de forma permanente en las Escrituras, porque ellas son como una antorcha, como una luz que alumbra los lugares oscuros, aquellas decisiones que a veces no nos son claras cuando se nos presenta un trabajo y tiene ciertos beneficios versus algunas desventajas.
Y generalmente tomamos decisiones equivocadas por no prestar atención a esta palabra que se nos ha traído a través de la predicación y la enseñanza. Y dice, hasta que el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, hasta el momento en que podamos tener claridad con respecto a nuestro mover, a nuestro andar. Sin embargo, cuando huyes del Señor, nunca llegarás a donde debes ir. Y siempre terminas pagando tu propio peaje. Cuando vas en los caminos del Señor, no solamente llegas a donde debes ir, sino que más aún, el que paga el peaje es nuestro Señor Jesucristo. Y me recuerda esa escena donde Jesús envía a sus discípulos en el libro de Juan, en el capítulo 6, envía a sus discípulos a que pasen el lago de Galilea y vayan hacia Capernaum, y en medio de ese lago se desata una tremenda tormenta y ellos están luchando por llegar a la orilla sin poderlo conseguir. Y en ese momento ven a Jesús caminando sobre las aguas de ese lago embravecido, con viento tumultuoso y olas que estaban por anegar la barca. Y aquí, cuando uno lee ese evento en el libro de Juan, uno no sabe si los discípulos están aterrorizados, porque algunas dicen que tuvieron miedo, pero otras versiones dicen estaban aterrorizados, no sé si por las olas y el viento y la oscuridad, o porque vieron a Jesús caminando sobre el agua. Pero dice que cuando le permiten a Jesús y se dan cuenta que es Jesús y si es su maestro, y lo invitan a subir a la barca, dice que el viento y el mar hicieron bonanza. Y lo más gracioso de todo esto, porque ellos habían estado durante toda la noche tratando de llegar a la orilla, dice que llegaron pronto a destino. Y es esa capacidad que tiene nuestro Señor, que cuando Él está al mando, cuando Él está en nuestra barca, las cosas, el viento, el mar, se aquietan. Él tiene esa capacidad de decirle al viento que se calme. Qué glorioso es el Señor. El Salmo 139, desde los versos 7 al 10, dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, a donde él quería ir, a Tarsis, lo más lejos, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. No puedes escapar de la presencia de Dios. No podemos escapar de la presencia de Dios. Y yo sé que hay muchos de los que me están escuchando en este momento y que se han apartado del camino. Sin embargo, no puedes huir de la presencia del Señor, porque Él vendrá sobre ti y vendrá a través de esta palabra, tal vez hoy día que estás escuchando, o vendrá en el sueño de la noche, pero el Señor va a venir porque Él es el buen pastor y Él da su vida por sus ovejas, y Él no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, y te va a buscar donde quiera que estés. Aunque subieres y hicieras tu estrado en el Seol, de allí te rescatará la mano poderosa del Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque Él es fiel y es verdadero, y Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de los días. Bendito sea el nombre del Señor. Dios se adelanta y prevé la huida de Jonás. Él es omnisciente, Él lo sabe todo.
Él es omnipresente, Él está en todo. En el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Recuerda que Jehová agitó la tormenta. A menudo pensamos que Jesús calma las aguas, y Él puede, y con lo que les relataba con respecto al cruce del mar de Galilea, Él puede hacer eso. Pero así como puede calmar, también puede agitar la tormenta. Los marineros pensaban que se partiría la nave. La nave, los marineros estaban en un lugar peligroso. Y todo debido a que Jonás estaba en esa nave. No había nada malo en los marineros. Pero Jonás no debía estar allí. No era ese su negocio. Jonás puede haberse preguntado: yo puedo ir a Tarsis si yo quiero, para eso he pagado el pasaje. Pero cuando estás fuera de la voluntad de Dios, no importa si tus razones sean buenas o agradables. Cuando estás fuera de la presencia de Dios, no importa que estés cumpliendo con ciertos deberes cristianos como la asistencia a las reuniones, el diezmo, las ofrendas o el desarrollar alguna función dentro de la iglesia. Quiero ser claro y específico con esto, que eso no importa. Si estás fuera de la voluntad de Dios, estás fuera. No estás donde Dios quiere. Fíjese que en medio de este conflicto que tienen en la nave, dice: y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Dice que cada uno clamaba a su Dios. Cuando estamos en problema, el hombre hace lo mejor que puede hacer para arreglar el problema. Una de las cosas que fue en ese instante fue echar por la borda el cargamento. Cuando las cosas no se solucionaron, de manera instintiva cada uno de ellos comenzó a encomendarse a sus dioses. Y quiero decirle, amigo que me está escuchando, si aún no ha conocido al Señor, al Dios de la Biblia, es el momento en que tome para sí este consejo. Arregle sus cuentas hoy con Dios. Después es muy difícil. Tal vez no tengamos la oportunidad de hacerlo. ¿Qué había hecho Jonás? Dice la Escritura que se había echado a dormir. Y uno dice: hay una tormenta tremenda, se está moviendo el barco, pero él está durmiendo. ¿Cómo puede estar durmiendo con todo ese alboroto? Y es muy probable de que Jonás haya tenido una lucha mental tremenda para tomar esa decisión de huir de Dios. Porque él conocía a Dios, él era profeta de Dios, le pertenecía a él. Por lo tanto, su tensión llegó al máximo y es muy probable que eso lo haya llevado a quedarse dormido. Mientras todos aquellos hombres que la palabra del Señor los muestra como religiosos, devotos en sus oraciones hacia sus dioses,
pero en realidad eran dioses que no podían hacer nada porque no eran el Dios verdadero. Pero sin embargo, en esa misma barca había un hombre a bordo que tenía una relación con el Dios verdadero, que conocía su palabra y que era su adorador, pero dormía. Jonás está durmiendo en medio de la confusión y el ruido. Y la pregunta para nosotros es, ¿qué está ocurriendo en nuestra vida para que seamos indiferentes a todo el ruido de este mundo y todo el alboroto que está ocurriendo a nuestro alrededor en este tiempo? ¿Qué estamos haciendo nosotros que no despertamos? Hay tumulto y hay tormenta a nuestro alrededor, pero sin embargo dormimos. ¿Cuál es la actitud de Jonás? Jonás duerme en un lugar donde se esperaba que nadie le viera y le molestara. Está allí escondido. Jonás está durmiendo mientras otros están trabajando para mantener la barca a flote. Jonás duerme y no tiene idea de los problemas que le están rodeando. Jonás duerme cuando él mismo está en un grave peligro. Jonás, el adorador del Dios verdadero, duerme mientras los hombres sin Cristo, los paganos, le necesitan. Por eso que el patrón de la barca va y le dice: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y grita a tu Dios. Este capitán sabía que la tripulación y junto a él estaban clamando a sus dioses, pero se daba cuenta que nada ocurría. Quizás el Dios de este Jonás, de este hombre desconocido que había subido y había pagado su pasaje y que quería ir lejos de aquel lugar, tal vez el Dios de Jonás podía ayudarlos en esta crisis. Y por eso es que lo despierta. En Romanos, en el capítulo 13, verso 11, dice: esto es aún más urgente, porque ustedes saben que es muy tarde. El tiempo se acaba. Despierten, porque nuestra salvación ahora está más cerca que cuando recién creímos. La noche ya casi llega a su fin. El día de la salvación amanecerá pronto. Por eso dejen de lado sus actos oscuros, como que si se quitaran la ropa sucia, y pónganse la armadura resplandeciente de la vida recta. Ya que nosotros pertenecemos al día, vivamos con decencia a la vista de todos. No participen en la oscuridad de las fiestas desenfrenadas y de las borracheras, ni vivan en promiscuidad sexual e inmoralidad, ni se metan en peleas, ni tengan envidia. Más bien, el consejo del apóstol Pablo, más bien vístanse con la presencia del Señor Jesucristo, y no se permitan pensar en forma de complacer los malos deseos. Mire, ya es hora de que nos levantemos del sueño. Entre todo esto que está ocurriendo, los marineros descubren que Jonás es la fuente del problema. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Tal vez sea difícil pensar qué fue lo que motivó a los marineros a que pensaran que esta tormenta fue enviada por causa de uno de ellos. Tal vez su conciencia se despertó
como sucede cuando estamos ante la eminencia de la muerte o de algún peligro. Ellos dicen, ¿cuál de ellos ha hecho mal contra su Dios? Tal vez tuvieron una percepción espiritual en aquel instante y ellos sintieron que el poder de la tormenta ya no era natural, sino que era algo espiritual. O tal vez fue solamente la superstición que ellos tenían. Pero dice que echaron suerte, y esa era la costumbre de aquel entonces, y la suerte cayó en Jonás. No puedes escapar de la mano del Señor. Los marineros querían saber lo que más pudieran de Jonás para poder descubrir y remediar el peligro y así salvar su vida. ¿Qué oficio tienes?, les pregunta. El profeta contesta, profeta. Ahí entonces los marineros, ahora si tenían miedo, ahora están aterrorizados. Y entonces Jonás va y les dice lo que él es y lo que él ha hecho. Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Ellos están justamente en el mar, y el mar está embravecido, y el Dios del mar es el Dios verdadero. Y aquellos hombres temieron sobremanera, o sea, se aterrorizaron y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que Jonás huía de la presencia del Señor, pues él así se lo había declarado. Y la solución que ellos buscan, Jonás se las dice en sus palabras. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron, porque el mar se había embravecido más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. ¿Y qué pasa con los hombres?, dice la Escritura, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron voto. ¡Qué increíble este desenlace! El profeta que no quería predicar termina predicando. El profeta que quería huir termina diciendo, bájenme de la barca, échenme al mar. Y aquellos hombres que no conocían a Dios, Dios toma esa circunstancia adversa para ellos, para traerlos a la fe verdadera, y terminan ellos confesando al Señor y ofreciendo sacrificio al único Dios y haciendo un voto de adhesión al Dios de los cielos. ¿Qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Tómenme y échenme al mar, dijo Jonás. ¿Por qué habrá querido Jonás ser echado en el mar? Tal vez porque sintió compasión por los marineros. Tal vez para ser forzado a una total dependencia en Dios. Después de todo, no hay mejor lugar y no hay mejor refugio que arrojarte totalmente en los brazos de Dios. Tal vez también por algún sentimiento que cualquier cosa es mejor que continuar resistiendo a Dios, y se da cuenta que huir no puede de Dios. Tal vez porque realmente se arrepintió de corazón
Y si este es el caso, el arrepentimiento ilustra no solamente que es un asunto del corazón y de sentir algo y de la mente, sino también es un asunto de acción. Échenme en el mar. No solamente dijo yo creo esto, sino que tomó una decisión. Y aquellos hombres querían hacer volver la nave a tierra porque están aterrorizados y dicen, ¿cómo vamos a tirar a este hombre? Después seremos culpables de haber muerto a un hombre. Tenían temor de echar por la borda a un profeta, aun cuando este mismo profeta fuera un desobediente. Por cualquier cosa y con la esperanza de ser perdonado, ellos oran y dicen, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongan sobre nosotros la sangre inocente. Y tuvieron que echarlo en el mar. Y dice que el mar se aquietó. El final inmediato de la tormenta probó que el Dios de Jonás era el Dios real y verdadero. Y que la resistencia de Jonás hacia Dios era el problema que había en contra del Dios verdadero. Con razón los marineros temen al Señor y hacen sacrificio y hacen votos para servirle. Lecciones que podemos encontrar, ya terminando en esta palabra, en el libro de Jonás. Primero, no podemos escapar de su presencia. No podemos ocultarnos de su presencia. Que la desobediencia tiene un costo. Otra lección que podemos aprender es que el Señor es soberano sobre toda circunstancia. En las dificultades y aflicciones de la vida, la única ayuda eficaz es la de Dios. Que la oración debe ser una expresión de fe y esperanza. Y lo que finalmente el capítulo 1 nos presenta en este libro pequeño de Jonás es que Dios envía su liberación cuando a Él le parece conveniente. Y a veces en forma inesperada. Qué increíble lección hemos tenido hoy en esta mañana estudiando a este profeta, queriendo desobedecer a Dios, pero sin embargo Dios en su amor y en su misericordia extiende su brazo para volverlo a traer y darle una segunda oportunidad. Y la pregunta es, ¿no estarás tú viviendo esta misma circunstancia? ¿No estarás tratando de huir de donde Dios te ha llamado? Ten por seguro que Dios y su brazo no se ha cortado para traerte de vuelta para hacer la voluntad de Dios. Que el Señor te bendiga en esta semana que estamos iniciando y que el Señor ordene nuestra vida de tal manera que podamos ser siervos y siervas obedientes para estar en el lugar en el cual Dios nos ha llamado a estar. Que el Señor te bendiga. Hermanos, que el Señor les bendiga. Queremos nuevamente invitarles a estar con nosotros en el estudio bíblico de los días martes, este discipulado de los profetas menores, la segunda parte del profeta Jonás. Va a ser un tiempo especial, veremos el desenlace de la historia. ¿Qué es lo que ocurre con el profeta Jonás? Y finalmente, ¿qué es lo que ocurre con la ciudad de Nínive?
¿Podrá Dios perdonar a aquellos que eran enemigos de su pueblo? Les invitamos, martes, nuevamente reiteramos a las 20 horas. Si te quieres unir a nuestros estudios, nos puedes solicitar el link por mensaje interno. Y si quieres invitar a alguien, eres totalmente bienvenido. Solamente con un cafecito, un mate o un tecito para compartir juntos este tiempo especial. Que Dios les bendiga. Un abrazo. Bendiciones. Chao, chao.